bienvenidos al último tema de la tercera clase de Fundamentos del Cuidado Enfermero. Hablaremos de oxigenación. La respiración es un proceso. Y en este proceso existe intercambio de gases entre el sujeto y el entorno que lo rodea. Esos gases son el oxígeno y el dióxido de carbono. Este proceso incluye tres componentes: la ventilación pulmonar, que es el movimiento de aire entre la atmósfera y los alvéolos de los pulmones cuando inhalamos o exhalamos. El intercambio de gases implica la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares y el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Para ampliar este tema, deben leer Estructura y función del aparato respiratorio, que se encuentra en la página 1557. La ventilación de los pulmones se consigue con el acto de la respiración. Cuando inhalamos, el aire fluye hacia los pulmones y cuando exhalamos, el aire sale de los pulmones. Es importante que tengamos en cuenta que los centros respiratorios en el bulbo raquídeo y en la protuberancia en el tronco del encéfalo son los encargados de controlar la respiración. Alteraciones de la función respiratoria. La función respiratoria puede verse alterada en presencia de afecciones de el movimiento del aire hacia o desde los pulmones, la difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares, y el transporte de oxígeno y del dióxido de carbono a través de la sangre hacia y desde las células de los tejidos. Cuando hablamos de hipoxia, debemos definir y diferenciar algunos términos. La hipoventilación, o sea, la ventilación alveolar inadecuada, puede ser la causante de hipoxia. Con la hipoventilación, el dióxido de carbono, en lugar de ser eliminado, se acumula en la sangre, situación a la cual podemos denominar hipercapnia. También la hipoxia puede desarrollarse cuando hay una disminución de la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre arterial. Cuando hablamos de hipoxemia, hablamos de la disminución de oxígeno en sangre. La hiperventilación es el aumento del movimiento del aire al entrar y salir de los pulmones. Durante la hiperventilación aumenta la frecuencia y la profundidad de las respiraciones y se elimina mayor cantidad de dióxido de carbono del que se produce. Un tipo particular de la hiperventilación que acompaña a la acidosis metabólica es la respiración de Kussmaul, mediante la cual el cuerpo intenta compensar la situación expulsando el dióxido de carbono mediante una respiración profunda y rápida.
La hiperventilación también se produce en respuesta de estrés y ansiedad. En cuanto a disnea, una persona que tiene disnea aparece ansiosa, puede tener una sensación de falta de aire o una sensación de ser incapaz de obtener el aire suficiente. Es posible que durante la disnea observemos también aleteo nasal, porque aumenta el esfuerzo de la persona en la inspiración. La piel tiene un aspecto oscuro y aumenta la frecuencia cardíaca. La disnea puede tener varias causas. Tenemos que tener en cuenta que es una sensación subjetiva. No es posible observarla ni medirla directamente, sino que es una situación que refiere el paciente. La evaluación y mantenimiento de una vía respiratoria abierta, además de ser una responsabilidad del personal de enfermería, muchas veces requiere la intervención inmediata. La obstrucción parcial de las vías respiratorias altas se sospecha por un ronquido de baja intensidad durante la inhalación. La obstrucción completa se sospecha por un esfuerzo inspiratorio intenso que no produce el movimiento del tórax, con incapacidad de toser o hablar. En ese caso, el paciente también puede mostrar tiraje external e intercostal importante en su esfuerzo por obtener aire. La obstrucción de la vía respiratoria baja no siempre es fácil de observar. Durante la inspiración puede oírse el estridor, que es un ruido áspero y de alta intensidad. Puede haber alteraciones en la gasometría arterial, puede haber intranquilidad, disnea y ruidos respiratorios adventicios. Cuando el personal de enfermería realiza la valoración de la oxigenación, utiliza 4 técnicas de exploración física. Primero, observa la frecuencia, la profundidad, el ritmo y la calidad de las respiraciones, anotando la postura que el paciente adopta para respirar. Va a inspeccionar también las variaciones de la forma del tórax que pueden ser indicativos de adaptación a afecciones respiratorias crónicas, como puede pasar en el caso del enfisema, donde el paciente desarrolla un tórax en forma de tonel. Palpará también el tórax en busca de protusiones, zonas dolorosas o movimientos anormales. El tórax se puede percutir para detectar el movimiento del diafragma durante la inspiración y expiración máxima. Y la auscultación, que podemos definirla como un proceso donde se escuchan los sonidos que se producen en el interior del cuerpo. Ampliaremos este tema en la clase de examen físico. Cuando el personal de enfermería realiza la valoración de la oxigenación, utiliza 4 técnicas. Va a observar primero la frecuencia, la profundidad, el ritmo y la calidad de las respiraciones, anotando la postura que adopta el paciente al respirar. También va a inspeccionar las variaciones de la forma del tórax. Estas variaciones a veces nos indican la adaptación a afecciones respiratorias, como es en el caso de los pacientes con enfisema que desarrollan un tórax en forma de tonel. Va a palpar también el tórax en busca de protusiones, zonas dolorosas o movimientos anormales. El tórax se puede percutir para detectar el movimiento del diafragma durante la inspiración y expiración máxima.
También va a realizar la auscultación, que es el proceso de escuchar los sonidos que se producen en el interior del cuerpo. Estas técnicas de exploración física las abordaremos más profundamente en la clase de examen físico. En esta imagen podemos ver un panel que tiene tomas de aspiración central, que son las tomas con frascos rojos que ustedes ven a su derecha, toma de aire comprimido, que es la que se ve en la parte superior, y tomas de oxígeno, que son las que se ven en la parte izquierda. Para usar una toma de oxígeno de pared, la enfermera debe seguir algunos pasos. Primero, debe conectar el caudalímetro a la toma de la pared con una presión firme. En este caso, ya está colocado. Lo que hay que tener en cuenta es que debe estar siempre apagado. Luego, llenar el frasco del humidificador con agua destilada. En la imagen pareciera que estuviese vacío, pero debe estar siempre con agua destilada. Conectar el frasco de humidificador a la base del caudalímetro. Conectar el conducto de oxígeno prescripto y el dispositivo de administración al humidificador. Y por último, regular el caudalímetro en el nivel prescripto. La línea de flujo prescripto debe quedar centrada sobre la bola del caudalímetro. Debemos tener en cuenta que la concentración alta de dióxido de carbono en sangre es el estímulo normal para respirar. Pero las personas con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen una concentración crónicamente elevada de dióxido de carbono y su estímulo para respirar es la hipoxemia. Los flujos bajos de oxígeno, de 2 litros por minuto, estimulan la respiración en estos casos, al mantener una hipoxemia ligera. Debemos tener en cuenta que los valores de SpO2 y de saturación de oxígeno son idénticos y que una saturación inferior al 70% supone una amenaza para la vida.